Buenas tardes. Hoy nos toca presentar uno de los problemas más singulares que se dio en la Edad Media, un problema filosófico y según cierta perspectiva historiográfica, como hemos visto, uno de los pocos problemas exclusivamente filosóficos. Bueno, nosotros vamos a tratar de matizar un poquito esa visión del problema, que ciertamente es filosófico, pero involucra algunas cuestiones que rozan lo teológico y que venimos trabajando en estas clases. Como ven, pusimos como título La querella de los universales, el auge de la dialéctica. Estamos en un periodo en que la dialéctica ya ha sido incorporada a los programas de estudio. Recuerden que desde el siglo IX, lo hemos visto a propósito del periodo carolingio, las artes liberales, sobre todo las artes del trivium, son incorporadas a los planes de estudios como una primera formación fundamental que sirve como una especie de propedéutica o de preparación para los estudios superiores. Esto continúa en los siglos venideros, incluso llegará hasta la universidad medieval, por supuesto, y la querella de los universales, la que se llama querella de los universales, se da en el siglo XII, donde este auge de la dialéctica alcanza un punto alto. Por esa razón, lo primero que quisiera diferenciar es lo que se llama el problema de los universales y lo que llamamos la querella de los universales. El problema de los universales es un problema filosófico que se remonta a la antigüedad y que podríamos descubrir hasta en las filosofías actuales. La querella de los universales es la discusión sobre ese tema que se dio puntualmente desde fines del siglo XI y se extendió por bastante tiempo, pero tuvo un punto muy alto en el siglo XII, donde las distintas posiciones eran expresadas por diversos maestros que generaron una literatura polémica en la cual se iban respondiendo entre sí y justificando sus respectivas posiciones. Ahora, si tuviéramos que decir de una manera simplísima de qué trata el problema filosófico de los universales, deberíamos decir que es un tema en el cual se cuestiona la relación entre el lenguaje y la realidad. ¿Qué tipo de lenguaje? El lenguaje o los términos del lenguaje que se denominan términos universales y que tienen que ver con la predicación de los géneros y las especies. Vamos a dar un ejemplo simplísimo. Cuando decimos Juan es hombre, Pedro es hombre, Miguel es hombre, o el hombre es bípedo, el hombre es el animal que ríe, el término hombre, en las 5 proposiciones que acabo de enunciar, no hace referencia solamente al hombre singular que está designando, sino que hace referencia a otra cosa. Y está aplicado en un mismo sentido para predicar acerca de esos singulares, Juan, Pedro, José, como cuando se predica de ellos en sentido universal, el hombre es bípedo o el hombre es el animal que ríe. El problema de los universales es la pregunta acerca de a qué refiere este término que se usa en el mismo sentido para varios singulares o que se usa en sentido genérico o específico, es decir, como género o como especie. Si atendemos a una respuesta platónica básica, esto que nosotros llamamos de los manuales platónicos,
tenemos una posición extrema que es el realismo. Es decir, ¿qué mienta o a qué refiere este término universal? Pues bien, refiere a una idea, a una forma que es la verdadera realidad y que es más real que los singulares de los cuales se predica este término. Es decir, hay una idea que es el hombre o la humanidad, que este término está significando fundamentalmente. De este lado entonces, un realismo extremo. Planteemos a los efectos de la presentación general la posición opuesta, que es hombre en cada una de esas proposiciones. ¿A qué hace referencia? Es un mero nombre, que lo que refiere es o bien el singular, Juan, Pedro, José, que son los únicos realmente existentes, o bien a un conjunto de singulares tomados colectivamente. Y es cuando predicamos el hombre es bípedo o el hombre es el animal que ríe. Pero de ninguna manera hay una realidad universal que esté por detrás del término universal. Esta posición en las antípodas es lo que se denomina, en términos generales, nominalismo. De modo que entre el realismo y el nominalismo en los extremos, el problema de los universales a lo largo de los siglos y de la historia de la filosofía va a ir adoptando varias posturas que están en los extremos o bien que son intermedias entre ambos extremos. Ahora bien, la querella de los universales que se dio en la Edad Media, y como les digo, tuvo un pico alto en el siglo XII, es una especie de reedición y de repensar lo que Aristóteles había planteado en las categorías. ¿Y por qué nos remontamos a las categorías de Aristóteles? Porque precisamente el tema de las categorías de Aristóteles es la predicación y son los predicables. Las distintas categorías son modos de significar, o bien la usía, o bien la cualidad, o bien la cantidad, etc. Y de la misma manera, el planteo de Aristóteles se extiende a los predicables como el género, la especie, el accidente, el propio, etc. Entonces, el tema, en sentido técnico, está planteado en las categorías de Aristóteles. Ahora, ¿cómo evoluciona hasta llegar a la querella del siglo XII? Es lo que vamos a hablar muy sintéticamente. Quisiera empezar ese periplo con una cita de Alain de Libérard, que tiene una obra monográfica sobre la cuestión de los universales, que es esta, la cuestión de los universales de Platón a fines de la Edad Media, es decir, toma la antigüedad desde Platón hasta el siglo XV. Y este libro de Alain de Libérard, que felizmente tiene traducción castellana, del 2015, plantea precisamente todos los matices que dijimos entre estos dos extremos. Y dice en la introducción al problema, voy a leer esta cita: la querella de los universales es otra forma de decir las cosas, los conceptos, las palabras. Antes de que los medievales se pregunten si los universales eran cosas, conceptos o palabras, los neoplatónicos se preguntaron si las categorías de Aristóteles eran seres, onta, noemas, noémata, o sonidos vocales, phonai. La pregunta que se plantea es entonces de saber cómo y por qué razones y por cuál iniciativa esa grilla pasó de las categorías
a los universales. Fin de la cita. Esta cita que acabo de leer es clave porque introduce como un punto de inflexión hacia lo que va a ser el desarrollo medieval, la pregunta de los neoplatónicos acerca de las categorías de Aristóteles. Y lo que está diciendo es que los neoplatónicos se preguntaron, en realidad, si las categorías eran meros predicables, o si, más que predicables, o además de predicables, que sería del lado de los sonidos vocales, digamos, de los términos, en su materialidad, si además de esto, de predicables, tenían detrás una intelección, noemas, o todavía más, si detrás de esto había realidades, seres, onta. Si damos una respuesta a priori de esto, podríamos sospechar que siendo neoplatónicos, van a buscar un fundamento primero en la realidad, que además justifique que se tenga una intelección de ellos, y después que todo esto se refleje en los términos. Pero veamos cómo llega este problema filosófico planteado por los neoplatónicos al occidente latino. Y llega por un camino que nosotros a esta altura conocemos bien, porque hemos mencionado que un traductor de obras neoplatónicas al latín ha sido Mario Victorino en el siglo IV. Y Mario Victorino no solo traduce al latín las categorías de Aristóteles por primera vez, el Peri Germeneias de Aristóteles, con el título de Interpretatione, acerca de la interpretación, sino que además traduce una obra que va a ser fundamental para el planteo de este problema, llamada Isagoge, la Isagoge de Porfirio. Esta obra de Porfirio es en realidad una introducción a las categorías de Aristóteles. Hay que decir, aprovechamos la ocasión, que muchos neoplatónicos fueron comentadores de las obras lógicas de Aristóteles, y que en general para el neoplatonismo Aristóteles ha sido aquel que proveía las herramientas lógico-predicativas para el armado de cualquier sistema filosófico. De modo que la lógica de Aristóteles era siempre un recurso al cual recurrir. Porfirio no hace un comentario, sino que hace una introducción, en este caso, a la obra de Aristóteles, las categorías, y en esa introducción plantea lo que conocemos como tres cuestiones, o las tres preguntas de Porfirio. Las preguntas que tienen que ver con lo que nosotros estamos llamando universales, Porfirio las hace en relación a los predicables relativos al género y la especie. Y se pregunta si los géneros y las especies subsisten o residen en solos y puros pensamientos, son corpóreos o incorpóreos, y en tercer lugar, si están separados de las cosas o están en las cosas sensibles y subsistiendo en torno de ellas. Retomemos el sentido de estas tres cuestiones o estas tres preguntas de Porfirio. Cuando formula la primera pregunta, ya nos damos cuenta que no está considerando los géneros y especies solamente como predicables, porque está preguntando si subsisten,
si subsisten como realidades. Es decir, la pregunta es ontológica. ¿Qué tipo de entidad son los géneros y las especies? Si hay una realidad subsistente detrás de eso que Aristóteles plantea como predicables. Es decir, si existe el hombre, la animalidad o cualquier otro tipo de predicación universal que se nos ocurra. Y plantea como alternativa en una disyunción exclusiva, porque este o que ven acá es una disyunción exclusiva, subsiste o, y no pueden darse las dos, o subsiste como una realidad separada y autosuficiente, o bien esos géneros y especies residen en solos y puros pensamientos, es decir, son pensamientos desnudos, dice Porfirio, son meros pensamientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de entidad tiene el universal? ¿La subsistencia real o bien es un puro pensamiento y nada más que un pensamiento? Podríamos decir que en esta primera pregunta se encuentra la disyunción fundamental entre realismo y nominalismo o bien conceptualismo. Y siendo Porfirio un neoplatónico, la segunda pregunta se hace sobre la base de la afirmación de uno de los términos de esa alternativa. Porfirio dice, puesto que subsisten, ¿qué otra cosa puede pensar un platónico? Ahora vamos a preguntar si son corpóreos o incorpóreos. Y nuevamente uno puede sospechar cuál es la respuesta de un platónico a esa pregunta. Necesariamente son incorpóreos. Y una vez que vemos que son subsistencias incorporales, pregunta Porfirio, ¿cómo es esa subsistencia? Si subsisten separado de las cosas o si subsisten en las cosas sensibles. Y esta pregunta es sumamente importante porque aquí, en esta tercera pregunta, está la alternativa entre el platonismo y el aristotelismo. Si subsisten separados, estamos en el ámbito del platonismo. Si ese mundo de forma se ha incorporado a las cosas, como esencia de la cosa, entonces estamos en el ámbito del aristotelismo. Y fíjense que en cualquier caso, Porfirio lee la alternativa entre platonismo y aristotelismo como dos modos diversos de realismo. Ambos sostienen la subsistencia, ambos sostienen que son incorpóreos, y en lo que se diferencian en que uno considera que están separados y otro considera que están en las cosas. La propia respuesta de Porfirio no se da en este texto, precisamente dice Porfirio, sobre esta tercera cuestión no me voy a expedir, y la razón parece ser que está introduciendo una obra de Aristóteles, de modo que no se expide acerca de el carácter de separado o en las cosas de esos universales. La obra de Porfirio es bien significativa porque estas tres cuestiones y preguntas de Porfirio van a estructurar el ingreso del problema a la Edad Media Latina, las distintas respuestas que se van a dar a estas tres preguntas, y van a estar en el corazón de la querella del siglo XII, porque muchos de los textos donde se discute el problema en el siglo XII son comentarios algunos y otros traen en sus propias obras estas tres cuestiones de Porfirio. De modo que estas tres cuestiones de Porfirio estarán presentes en todo el desarrollo del problema en la Edad Media Latina y en los puntos de querella fundamentalmente.
Una segunda, un segundo escalón en esta historia del ingreso del problema a la Edad Media, lo representa Boecio. Boecio es un autor del siglo VI que tenía la ambición de hacer una gran concordancia entre el pensamiento de Platón y Aristóteles. Es uno de esos pocos pensadores en la Edad Media que puede leer textos en griego y que puede acceder, por ejemplo, a los textos de Platón de manera directa, aunque no estuvieran traducidos, y que dispone de estas obras traducidas por Mario Victorino, que él vuelve a traducir de Aristóteles, y realiza dos comentarios a la obra de Porfirio. Un primer comentario sobre la versión de Mario Victorino y un segundo comentario donde ofrece su propia versión latina de la obra. Y estos dos comentarios de Boecio a la Isagoge de Porfirio son sumamente significativos porque cuando llegue la querella en el siglo XII va a tener en cuenta esta nueva versión del problema que da Boecio. Sobre todos los detalles de las reformulaciones de Boecio, que ustedes van a poder leer en una pieza bibliográfica, me interesa sobre todo la reformulación que hace Boecio a la primera cuestión de Porfirio, porque en esa reformulación se encuentra la clave del sentido de la propuesta boeciana como solución al problema de los universales. Fíjense que todavía lo llamo problema, porque Boecio es un pensador que de una manera solitaria en el siglo VI comenta los textos de la Isagoge y pone su propia doctrina. La reformulación a la primera pregunta de Porfirio es la siguiente. Pregunta todavía Boecio acerca de los géneros y las especies y dice, si subsisten y son intelecciones, o bien son producto de la imaginación. Fíjense las características que tiene esta reformulación. Lo que era una disyunción exclusiva en la pregunta de Porfirio, ¿subsisten o son meros pensamientos? Ahora están reunidas y son parte de la primera de las alternativas. Subsisten y son intelecciones, están del mismo lado. Y a esto se opone como disyunción exclusiva o son producto de la imaginación. Es decir, que para Boecio, si géneros y especies son realidades, y podemos decir por eso que son subsistentes, necesariamente se inteligen, son intelecciones. Subsisten y son intelecciones. Y lo que queda del otro lado, si no fueran esto, es que sean un producto de nuestra imaginación. La diferencia, para Boecio, reside en la cognoscibilidad. Es decir, si esa predicación nace de una intelección que tiene una base en la realidad, o bien si eso que tengo en el pensamiento es producto de una acción compositiva de nuestra mente. Dos ejemplos simplísimos. Volvamos a la predicación acerca de hombre. Juan es hombre, Miguel es hombre, el hombre es bípedo. Si nos preguntamos qué es hombre, qué hay detrás de este término hombre, si hay un fundamento en la realidad,
que es la base de esto que estoy inteligiendo como hombre, entonces estamos ante una predicación que podemos llamar genérica o específica. Algo que es real y que es inteligido por el pensamiento. Ya vamos a ver cómo. Pero si digo sirena o centauro, eso no tiene base en la realidad, no hay un fundamento ontológico, no hay un correlato, no hay un individuo real al que se aplique esa predicación, por lo cual su origen no fue la realidad misma, sino una acción compositiva de la mente humana, que reunió hombre y caballo en el caso de Centauro, reunió pez y mujer en el caso de Sirena, o reunió montaña y oro en el caso de una montaña de oro. En cambio, el procedimiento que está a la base de la predicación que podemos llamar genérica o específica, la predicación universal, es para Boecio una acción que llama abstracción. ¿Qué quiere decir abstracción? No tiene el sentido técnico que aparece en el De Ánima de Aristóteles, porque Boecio no tuvo acceso a esa obra, sino que tiene el sentido latino de separar lo que en la cosa está unido. Entonces, cuando la mente separa lo que en la cosa está unido, por ejemplo, separa en un pensamiento lo hombre de Juan, hombre de Pedro, hombre de José, convierte eso que está en la cosa siendo singular en un universal pensado. Dice Boecio, el mismo objeto, la palabra que traduzco al castellano como objeto es esta palabra latina, subjectum. Aprovecho para introducir este vocabulario, porque después van a ver que esto cambia en la modernidad. La palabra subjectum en latín medieval quiere decir sobre todo objeto. Entonces dice, el mismo subjectum es universal cuando es pensado con una acción intelectual que es la abstracción, y es singular cuando es percibido por los sentidos. Entonces, sobre estos tres singulares, Juan, Pedro y José, que son percibidos por los sentidos, hay una acción que separa lo que en ellos está unido en una intelección o concepción. Y la palabra concepción en latín se dice así, conceptus. Conceptus, el concepto es el resultado de la acción de concebir, lo concebido, que es llamado también por Boecio una cogitatio collecta, un pensamiento colegido. Entonces, ¿qué son los géneros y las especies para Boecio? ¿Qué son, pues, lo que se va a llamar los universales? Pues bien, son realidades subsistentes en las cosas que solamente existen separadas en el nivel de la intelección o el concepto. ¿Dónde hay universal en sentido estricto para Boecio? En el concepto. En el concepto está aquello común que puede ser aplicado a estos tres singulares de los cuales lo abstraje. Obviamente, si tuviéramos que clasificar la posición de Boecio, diríamos que es un realismo, obviamente, porque hay un fundamento, hay algo real, no es un mero nombre, hay algo en estos tres singulares, hay algo que puede ser abstraído por acción del intelecto. Pero es un realismo de tipo conceptualista, porque la verdadera universalidad se da en el concepto y no en la cosa singular.
teniendo en cuenta los desarrollos de Porfirio, que ingresan en la traducción latina de Mario Victorino primero, en la traducción de Boecio después, y el comentario del propio Boecio, los dos comentarios de Boecio a este texto de Porfirio, llegamos al siglo XII. Ya los maestros del siglo XI, al finales del siglo XI, siglo en el cual hay un enorme desarrollo del arte dialéctico, y sobre todo el arte dialéctico aplicado a la teología. Hay una gran disputa en ese siglo XI sobre si es lícito o no aplicar el arte dialéctico a la teología, y ya ese arte llega con muchísima fuerza desarrollado en el siglo XII, donde empiezan a haber textos que se refieren solamente a la dialéctica, llamada también lógica. Ya en el siglo XI, les decía, a finales del siglo XI, aparece el problema como querella, es decir, aparecen los maestros que tratan esta cuestión y se van respondiendo unos a otros. Este fenómeno de la querella de los universales en este tiempo es un fenómeno que lo voy a decir con las palabras de Legoff, propio de los maestros urbanos. Estamos en el tiempo en que nacen las ciudades y donde el saber se ubica en las ciudades, no solamente en las instituciones que están en las ciudades, sino en las calles. Entonces hay que tener todo este contexto presente para comprender la fuerza con que se da la querella. No se trata simplemente de querellas interclaustro, digamos, al interior de los claustros monásticos, sino que se trata de una querella donde los maestros disputan entre sí en las instituciones y en las calles. Tengan muy presente, digamos, este cuadro general. Allí es donde se destaca la figura de Pedro Abelardo. En el marco de esta presentación no voy a hablar de lo que ustedes ya por las lecturas tienen como contexto, es decir, qué tipo de maestro es Abelardo, dónde desarrolla su actividad. Digamos, es quizá para algunos exageradamente el primer filósofo profesional de la Edad Media, que ejerce la enseñanza de la filosofía como ejercicio y cobra por esa actividad. Bueno, todo esto ustedes lo van a poder leer. Lo que vamos a estudiar especialmente aquí es cuál es la doctrina de Pedro Abelardo respecto de esta querella de los universales, querella en la que participó muy activamente. Y las fuentes que tenemos para reconstruir la posición de Abelardo son sus propias obras, una obra que se titula Dialéctica, Tucur, digamos, solamente así. Hay una obra biográfica que se llama La historia de mis calamidades, en la cual él plantea su derrotero intelectual, la relación con sus maestros, etcétera, que es bien interesante también. Y si ya conocen algo de la biografía de Abelardo, sabrán por qué se refiere a su propia vida como una historia de calamidades. Y hay una obra que es a la que nos vamos a referir, llamada en latín Logica Ingredientibus, es decir, lógica para principiantes. Es un poquito difícil de traducir, van a ver que en la versión que ustedes tienen en castellano directamente se deja el ingredientibus directamente en latín. Podemos traducirla muy en general como lógica para principiantes. Esa obra tiene dos partes bien trazadas. Una parte es crítica sobre todo a las posiciones de sus maestros,
En esta obra en particular se refiere sobre todo a la posición de su maestro realista, ya vamos a ver quién es, y una parte constructiva, digamos, donde expone su propia doctrina. Por eso, siguiendo una nomenclatura que puso un estudioso sobre este tema, que es Francisco Bertelloni, vamos a llamar a esa parte crítica pars destruens, es decir, la parte crítica o donde destruye, de alguna manera, las doctrinas de sus maestros. Me permito entonces llamar que en esta parte, y teniendo en cuenta muchas de las cosas que dice en la dialéctica y en la historia de mis calamidades, Abelardo realiza un doble parricidio, porque lo que critica es a sus dos maestros. Uno de sus maestros fue un célebre dialéctico llamado Roselino de Compiègne. Hay una errata aquí en el Power, que después, cuando lean los textos, tratan de ponerlo correctamente. Roselino fue realmente un punto de inflexión en la historia del problema, porque en una Edad Media que por matriz platónica era fundamentalmente realista, es decir, consideraba que detrás de los términos universales, o aquello a lo que refería los términos universales, eran realidades, como las ideas, o las rationes, o las formas, Roselino dijo que el universal era solamente un flatus vocis, usó esta expresión. El universal como un soplo de la voz. Entonces, ¿qué hay detrás de la predicación hombre cuando expresamos Juan es hombre o el hombre es bípedo? Solamente estas ondas sonoras que salen de mi boca. La realidad del universal reducida a un soplo de la voz. Esta posición es tan extrema que muchas veces no se la llama ni siquiera nominalismo, se la llama verbalismo. Porque en realidad no está tomando el nomen, es decir, la palabra con su significado, sino que está tomando solamente la materialidad de la voz, lo que llamaríamos hoy el significante, la materialidad de la voz. Por esa razón se llama verbalismo, está tomando solo la vox o el verbum, la emisión del término considerado en su materialidad. Pues bien, este fue el primer maestro de Abelardo. Pero a continuación tuvo otro maestro, estamos en París, ustedes esto ya lo saben, que fue Guillermo de Champeaux. Este sí está correctamente escrito. Guillermo de Champeaux. Guillermo de Champeaux tenía una posición completamente opuesta a la de Roselino. Planteaba que si es posible predicar hombre de Juan, de Pedro y de José, es porque entre estos tres singulares había una identidad según la esencia. Es decir, había algo común, que era la esencia, que estaba todo y simultáneamente en cada uno de esos singulares. Toda la esencia hombre en Juan, toda y completamente la esencia hombre en Pedro, toda y completamente la esencia hombre en José. Ante las críticas de Abelardo, Guillermo reformuló su doctrina y planteó una segunda propuesta, que es la identidad según la indiferencia.
Vamos a ver cuáles fueron esas críticas de Abelardo para saber cuál es el sentido de la reformulación de Guillermo. El punto central que critica Abelardo a sus dos maestros, y aquí podemos pensar cómo puede hacer una crítica común a dos posiciones tan diversas, sin embargo la hace. Esa crítica común es que la universalidad no debe atribuirse a las cosas. Y esas cosas pueden ser cosas singulares, como por ejemplo el soplo de la voz, o bien las realidades que Guillermo llama realidades universales, es decir, las esencias. Sus dos maestros tienen un error común, dice Abelardo. Los dos consideran que los universales son cosas. El soplo de la voz es una cosa y la esencia, para Guillermo, también es una cosa, es una realidad. ¿Y cuál es el problema? Y aquí presten atención porque es el corazón del problema y de la discusión. Una cosa, para Abelardo, es siempre un singular. La realidad es un conjunto de singulares. Y si la realidad es un conjunto de singulares, no puede haber cosas llamadas universales, porque lo universal no es lo singular. Entonces, si en un exceso de nominalismo llamado verbalismo Rossellino dice que el universal es un soplo de la voz, está reduciendo el universal a un singular, es decir, a una cosa, lo cual es absurdo. De modo que el verbalismo extremo de Rossellino debe ser rechazado. ¿Qué pasa con el realismo extremo de su otro maestro, Guillermo de Jean-Paul? Dice Abelardo. La universalidad, si es una cosa, y si decimos que esa esencia, hombre, es una realidad, entonces habría una cosa adentro de otra cosa. La realidad hombre, una cosa real, adentro de la realidad de Juan. Todavía más, si decimos que géneros y especies son reales, entonces dentro de Juan no estaría solamente la humanidad, estaría también la animalidad, que es el género al cual Juan pertenece. Entonces estaría en una misma cosa singular Juan, otra cosa, que es la humanidad, más otra cosa, que es la animalidad. Y como se ve, dice Abelardo, esto repugna a la física. No es posible que haya una cosa dentro de otra cosa. Todavía más. Supongamos que géneros y especies fueran realidades, fueran esencias reales. Y si son reales, son cosas. Y si son cosas, son singulares. Y si son singulares en singulares, entonces hay superposición de cosas en un mismo singular. Pero todavía hay un problema, dice Abelardo. Todavía hay otro problema más. Supongamos a Juan y a este asno. Si en Juan no solo está toda entera la humanidad como esencia, sino que está toda entera la animalidad, entonces en Juan están la racionalidad y la irracionalidad, porque la animalidad supone ambas cosas. Y en este asno tenemos que suponer que está toda entera la asnidad más toda entera la animalidad, por lo cual también en este asno están
los dos contradictorios, racional e irracional, contenidos, lo cual es completamente absurdo. Más argumentos que pueden no convencernos, pero son argumentos que da Abelardo. Si la humanidad está toda entera en Juan y está toda entera en Pedro, ¿cómo podemos entender que Juan esté en Roma y Pedro esté en París? Sería una manera de dividir localmente algo que está todo entero en cada uno de ellos. ¿Cómo se ve? Lo que quiere mostrar Abelardo es que las tesis realistas son absurdas, son absurdas. Obviamente que se podría contestar cualquier crítica de Abelardo con argumentos que están en el propio Platón. Ustedes habrán leído en el propio Platón y en su doctrina de la participación que una cosa participe, o varias cosas participen de una única idea, no implica que esa idea se reparta entre ese conjunto de singulares, cada una de las cuales tenga un pedacito, y el hecho de que esté toda en su conjunto participando no implica en ninguna medida que no pueda estar localmente en distintos lugares. Obviamente todo esto se puede responder desde la tradición platónica, pero la clave de la discusión es considerar qué es lo real y qué no es lo real. Obviamente, para una tradición platónica, no solamente los singulares son reales, sino todavía más. Hay realidades que son todavía más reales que los singulares. Es decir, tienen un sentido de realidad ampliada a un mundo de sustancias espirituales, incorpóreas, que de ninguna manera pueden ser tratadas como una unidad numérica del singular. En cambio, la ontología que está proponiendo Abelardo es una ontología de meros singulares. La realidad está formada por un conjunto de singulares. ¿Esto quiere decir que no hay realidades por detrás de estos singulares que las sostienen? Aparentemente y a primera vista parece que no. Cuando Abelardo le realiza toda esta serie de críticas a su maestro Guillermo, abandona la enseñanza de su maestro, se va con parte de sus compañeros a formar su propia escuela, una escuela en la que ahora él es el maestro y quienes eran sus compañeros pasan a ser sus discípulos. En un famoso episodio que se conoce como la rive gauche, o sea, la ribera izquierda del Sena, porque lo que hace Abelardo es cruzar a la ribera izquierda del río Sena para formar su propia escuela. Todo esto ustedes lo van a poder leer. Su maestro trata de reformular su doctrina, tomando en cuenta las críticas de Abelardo. Y la reformula diciendo, bueno, no sostenemos una identidad según la esencia, porque atendiendo a todas estas críticas de Abelardo, sino que digamos que los singulares tienen en común aquello que no los diferencia. Entonces habla de una identidad según la indiferencia. Predico hombre de Juan, Pedro y José, atendiendo a aquella identidad, aquel punto común que comparten, en el cual no se diferencia. Se diferencian en los accidentes, pero hay un punto en el que no se diferencian. Y en ese punto es que los llamo hombres. Y esa es la predicación universal. Pues bien, las críticas de Abelardo no se hacen esperar y dicen que decir que esa indiferencia constituye en ellos una identidad, es decir, un punto en común,
es otra vez estar pensando en términos esencialistas, con lo cual le caben las mismas críticas. ¿A qué se reduce entonces la predicación hombre? ¿Acaso es el nombre de una colección, un conjunto de singulares que los llamo hombres, porque comparten ciertos rasgos en común, pero también podría tomar ciertos rasgos en común de cualquier otra cosa y predicar de ellos que son muebles de mi escritorio, porque eso depende de cómo arme las colecciones. Abelardo dice no. La universalidad no debe atribuirse a las cosas. Cada vez que dice cosas y usa la palabra res, se trata de singulares, ni a una cosa única. Entonces hay un rechazo de la doctrina de la esencia como algo cósico, material, porque repugna a la física, como hemos visto, cosas dentro de cosas, ni a las cosas tomadas en su conjunto, es decir, tampoco como una teoría de la colección o una teoría de la indiferencia. A partir de estas críticas, Abelardo entonces construye su propia doctrina de los universales. Entonces pasamos así a la parte constructiva. Lo primero que dice Abelardo es, el tema de los universales, que es lo que Porfirio llama predicables de género y de especie, es una cuestión dialéctica y no es una cuestión gramatical. Esto es lo primero que señala y es bien importante. No es una cuestión de la relación de los términos entre sí. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo la relación entre las palabras y la realidad. Y la relación de las palabras y la realidad es una cuestión dialéctica. Entonces, no es una dialéctica o lógica entendida como algo que tiene coherencia interna, sino como algo contrastable, un discurso contrastable con lo real. A partir de esto, ubica el problema del universal en un lugar del cual él opina nunca debió haberse ido, que es el lugar de la predicación y el nivel semántico. Si le preguntamos a Abelardo qué es el universal, la respuesta que da es esta que leemos en un pasaje de su Logica Ingredientibus. Dice, universal es el vocablo que por su institución es apto para ser predicado de muchos singularmente, como este nombre, hombre, que es posible unir a los hombres particulares según la naturaleza de los objetos, subjectum, a los cuales se impone. ¿Por qué digo que es un lugar del que nunca debió haberse ido? Esta definición de universal es tomada del De Interpretatione de Aristóteles, el Peri Hermeneias. Aristóteles dice del universal, ¿qué es esto? Un vocablo que por su institución es apto para ser predicado de muchos. Ahora, ustedes pueden decir si el universal es un vocablo, para Abelardo, ¿cuál es la diferencia con su maestro Racelino? Pues bien, la diferencia es importantísima, porque lo que toma Abelardo es el vocablo como una unidad de significación. Es decir, no el vocablo al nivel de su significante, que es su materialidad, el soplo de la voz, o los signos escritos sobre un papel,
sino la carga significativa de un vocablo. Y esto es por completo incorpóreo, esto no es en ningún sentido una cosa. Una vez que realiza esta definición del universal, retomando la definición aristotélica, Abelardo da a la historia del problema de los universales, en la Edad Media sobre todo, un punto de inflexión. ¿Y por qué? Porque el planteo de Porfirio había sido un planteo que, esto lo leerán en el estudio preliminar de Bertelloni, Bertelloni lo llama ontológico. Porfirio se pregunta qué son los universales, si son subsistencias, si son realidades o son pensamientos, qué tipo de entidad son. El planteo de Porfirio es ontológico en primer lugar. El planteo de Boecio, dice Bertelloni, es ontonociológico. ¿Por qué? Lo que plantea Boecio es que hay un modo de ser del universal en la cosa singular y un modo de ser conocido, que es la intelección, el conceptus, la cogitatio collecta. Entonces el planteo es ontonociológico, ambos aspectos. El planteo de Abelardo es un planteo semántico. Abelardo hace pie en los términos, pero no en los términos considerados como significantes, sino en los términos considerados como significados. De hecho, después de dar esta definición, trata de exponer cada uno de los términos de esa definición y dice: cuando digo aquello que puede ser predicado de muchos, ese aquello que o lo que puede ser predicado de muchos, tiene que referir una unidad de significación. Y esa significación debe ser unívoca para toda una comunidad. Cuando predico hombre de Juan, Pedro y de José, todos nosotros debemos entender lo mismo por este vocablo hombre. Y diferencia los unívocos de los equívocos. No puede ser un equívoco, tiene que ser un vocablo con una unidad de significación para una comunidad de hablantes. Ese vocablo con unidad de significación tiene que ser predicado. El sentido de la predicación es el del verbo sustantivo. ¿Qué quiere decir el verbo sustantivo? Es el verbo ser en su función de cópula. Decimos, Juan es hombre, Pedro es hombre. Y ahí es interesante, porque trae un ejemplo, trae varios ejemplos, pero voy a tomar este, que es el de verbo no sustantivo, que puede convertirse en una alocución con verbo sustantivo. Dice, si yo digo Juan corre, ahí no hay un verbo sustantivo. Pero si digo Juan es corredor, entonces convierto este verbo, que es un verbo no sustantivo porque declara una acción, en el predicado de un verbo sustantivo. El tipo de predicación, que es la predicación universal de ese término con una unidad significativa, es con un verbo sustantivo. Entonces digo, Juan es hombre, Juan es corredor. Y esa predicación, de esa unidad de significación unida al verbo sustantivo, tiene que predicarse de muchos. Y esos muchos de los cuales se predica tienen que ser tomados singularmente. O sea, se predica de muchos, pero no esos muchos como una colección, sino tomados en su singularidad. Se predica hombre de Juan, de Pedro y de José, de muchos tomados singularmente.
mente. Entonces, muy importante, si nos preguntamos qué es el universal para Abelardo, la respuesta es un término que tiene, por su modo de ser, que es una unidad de significación, la posibilidad de ser predicado de muchos con verbo sustantivo y de esos muchos tomados singularmente. Hasta ahí, ¿qué es universal para Abelardo? Hasta ahí, el desplazamiento semántico del problema, el desplazamiento al plano semántico. El universal ya no es algo que es, ni siquiera respondo a cómo es conocido, digo que es una unidad de significación con estas características. Pero todavía queda una pregunta, y es la pregunta que Abelardo se hace en esta parte constructiva de su obra. La pregunta es, ¿cuál es la causa común? Estos son los términos que usa Abelardo. ¿Cuál es la causa común de la imposición del nombre universal? Es decir, ¿por qué yo llamo con el mismo término hombre a Juan, a Pedro y a José? ¿Hay algo en ellos? ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna razón? ¿Hay alguna causa para que yo los llame del mismo modo, con el mismo significado, a tres singulares, a tres res diversas? Es decir, lo que está preguntando Abelardo es si hay un fundamento en la cosa, si hay un fundamento in re de la imposición del nombre universal. Y para responder esta pregunta, expone lo que se llama la teoría del status rei. El status significa, la palabra status significa estado, el estado. Algunos ponen el estatuto, pero creo que en la traducción esta que ustedes van a leer dice algo así como estatuto, pero prefiero la traducción estado, el estado de cosa. Si Juan, Pedro y José son llamados hombre, dice Abelardo, es porque se encuentran en el estado de ser hombres. ¿Y qué es el estado de ser hombre? El estado de ser hombre es una pura facticidad, es un hecho, no es una esencia, es un hecho. Como en esta ocasión, el hecho de que estoy sentada, el hecho de estar hablando, el hecho de ser humano, el hecho de ser hombre. Uno podría preguntar, pero una cosa es estar sentado como un hecho y otra cosa es ser humano como un hecho. Y Abelardo responderá, la única diferencia es que el ser humano es un estado de cierta permanencia, mientras que la facticidad de estar sentado es un estado un poquito más lábil, porque bastará que me pare en este momento para que deje de estar sentada. Pero también bastará que muera para dejar de ser humano y pasar a ser un cadáver. De modo que lo que cambia es cierto grado de permanencia. El esse hominem, dice Abelardo, el estado de hombre, el ser hombre, no es ni un hombre ni una cosa. Es decir, el estado de ser hombre no es ninguna clase de singular. Es simplemente eso, una pura facticidad. Ahora, esa pura facticidad
la predico de muchos singularmente. ¿Y qué hace que la predique de muchos? Que nuestro intelecto descubra lo que Abelardo llama la conveniencia, la coincidencia de estados. Y atención con esta palabra conveniencia. La conveniencia no es una identidad, porque la identidad tiene un sentido cósico. Lo que está haciendo Abelardo es con una reformulación de la doctrina de la indiferencia de su maestro Guillermo de Champeau, pero en un sentido no cósico, no esencialista. Dos singulares concuerdan en lo que no difieren. Si ambos están sentados, convienen en el hecho de no estar parados o acostados. Convienen en ese hecho. Sin embargo, esa conveniencia no implica una identidad, una cosa. Fíjense cómo en esto hay un principio de economía, de no multiplicar entidades o explicaciones sin necesidad. Recuerden el argumento del tercer hombre, la crítica aristotélica a las ideas platónicas. Necesitar siempre un tercero para que sea explicativo. Aquí no hay una identidad que sea algo diferente y cósico respecto de Juan y José, sino que simplemente hay una conveniencia, una concordancia de los estados en los cuales se presentan. Es interesante porque para explicar esto, vuelve Abelardo a, a recurrir al ejemplo del verbo correr. Y dice, cuando nosotros decimos hombre y usamos un verbo sustantivo, es decir, el verbo ser en sentido de cópula, y decimos Juan es hombre, Pedro es hombre, entonces parece que detrás de este hombre hay una realidad. Porque usamos un verbo sustantivo, le unimos un sustantivo, como es el sustantivo hombre, que parece designar una realidad. Ahora, cuando nosotros decimos Juan corre, Pedro corre, Juan camina, Pedro camina, Juan va al mercado, Pedro va al mercado, son ejemplos que da Abelardo, a nadie se le ocurre pensar que hay una esencia del ser corredor o del ser caminador o del ir al mercado, porque esto refleja acciones, puras facticidades. Pues en el caso del ser hombre es lo mismo. Por eso, en lugar de decir Juan es hombre, digamos el ser hombre de Juan. Como decimos el ser caminador de Juan o el ser corredor de Juan. O Juan, el ser ir al mercado de Juan. Es interesante porque vuelve toda la predicación, una predicación que tiene forma sustantiva, pero refiere facticidades. Hay entonces en Abelardo toda una reformulación de vocabulario que tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando lean sus textos. Van a ver que muy frecuentemente aparece la palabra esencia. Ahora, ¿qué entiende por esencia, Abelardo? El individuo. Porque la esencia es la única realidad, hay una única realidad que puede ser llamada esencia, que se presenta bajo determinada forma. Entonces hay una redefinición de las palabras esencia y forma que ya no significan realidades separadas, como en un mundo eidético platónico, sino que se usa esencia para el núcleo del singular y forma para la manera en que se presenta, es decir, sus accidentes. Hago esta aclaración para cuando aborden la lectura directa de la fuente abelardiana.
Y usa esta palabra ratio, la palabra ratio que nosotros hemos visto en Agustín como sinónimo de idea, como el principio de inteligibilidad de la cosa, es decir, como su estatus, la manera en que la cosa se nos presenta y nosotros podemos entenderla. Eso que tiene que ver con el principio de inteligibilidad de la cosa es llamada ratio y es nada menos que el estatus, la facticidad en cómo las cosas se nos presentan. Ahora, a partir de esta manera en que la cosa se nos presenta, casi como si se adelantara a pensar en el fenómeno que dirá la modernidad y el mundo contemporáneo, la cosa se nos presenta de determinada manera, el entendimiento ve la congruencia, la concordancia entre esos estados, y lo que entiende a partir de eso es lo que llama una imagen universal. Y cada vez que impone el nombre universal, lo primero que vendrá a su mente será esa imagen universal, sobre todo en ausencia de los singulares. El ejemplo que pone Abelardo es el siguiente. Si en ausencia de leones particulares decimos X es león, Y es león, o los leones son carnívoros, el león es carnívoro, en ausencia de los leones particulares, lo que tendremos en nuestra mente es una imagen que son todos los leones sin ninguno. Hagan esta prueba, piensen, el león es carnívoro, y tendrán, dice Abelardo, la imagen en su entendimiento de un león que son todos sin ninguno, cuyos rasgos no son definidos. ¿Y por qué subrayo este punto? Porque aquí también hay una originalidad de las doctrinas abelardianas respecto de la tradición. Para Boecio, que es una fuente para Abelardo, tal como lo es Porfirio, siguiendo la tradición aristotélica, el mejor conocimiento es el conocimiento del universal. Entonces, si retomamos la doctrina de Boecio, que abstrae de los singulares y forma el concepto, dirá Boecio que ese concepto universal es un conocimiento mejor, de mejor calidad, que el conocimiento del singular. Y lo que está haciendo Abelardo es invertir ese paradigma. Dice, el mejor conocimiento es el conocimiento del singular, que se da por percepción directa del singular. Ese es el mejor conocimiento. En cambio, la imagen universal, esto que forma mi entendimiento a partir de la percepción de los singulares y que se retiene aún en ausencia de los singulares, es una imagen confusa, poco clara. De modo que aquí hay una buena inversión respecto del paradigma epistemológico que está presentando Abelardo. Su paradigma ontológico, solo lo que se llama real es solo las unidades numéricas, es decir, los singulares. La realidad es un conjunto de singulares, nada más. Desde el punto de vista epistemológico, esos singulares son directamente perceptibles y ese conocimiento es un conocimiento mejor que el conocimiento del universal mental que se comporta como una imagen confusa. Ahora, ¿dónde está lo que llamamos universales? En el vocablo, no considerado en su materialidad, sino, como dijimos, en toda su carga significativa.
Pues bien, llegados a este punto, viene una reflexión que, si ustedes quieren, es extra filosófica, y esto es lo que enunciaba al principio, que se vincula con el sentido de nuestro programa desde que empezamos su desarrollo. Si recuerdan, en los inicios de nuestro curso, en el cual presentamos sobre todo las raíces del platonismo cristiano. Esas raíces se encontraron en primer lugar en un pensador judío, como Filón de Alejandría, y después vimos cómo fueron avanzando, y tienen como un punto muy clave la noción de logos, a la cual nos hemos referido muchas veces, y a la relación entre esa noción de logos con las ideas o esencias platónicas. Sea que estén, como en el caso de Filón, subordinadas al Padre, sea que estén en la misma realidad intratrinitaria, como en Victorino o en Agustín, sea que dependan de esa realidad trina, pero como una creación, como son las causas primordiales en Escoto Eriúgena, lo cierto es que toda esa vinculación entre el orden de la eternidad y el mundo de las ideas platónicas son el corazón más firme de lo que llamamos el platonismo cristiano. Y en todos los casos, el mundo es entendido como una participación en ese mundo de las ideas. ¿Y por qué esto es así? Porque todas las cosas fueron hechas teniendo este paradigma presente, sea el paradigma del Theion Logos de Filón, del logos o verbo agustiniano, sea el de las causas primordiales de Eriúgena. Entonces, esa capacidad paradigmática hace que el fundamento ontológico y a la vez el fundamento epistemológico de esta realidad esté en ese plano eterno, porque no solamente da a las cosas por participación su modo de ser, sino que también le da el principio de su inteligibilidad. Llegados a este punto, nosotros sabemos que Abelardo es un pensador cristiano. Y podríamos preguntarnos si entonces Abelardo ha cancelado el mundo de las ideas en el logos o bien en alguna instancia de la eternidad. En primer lugar, podríamos pensar que si es un pensador que critica fuertemente el realismo de la manera que lo hace y suprime todo lo que sean las esencias a la manera platónica, tanto separada de las cosas como en las cosas, reduciendo el mundo a un conjunto de singulares que se nos presentan en estados, entonces en este mundo abelardiano no hay lugar para ideas o esencias en el logos. Es en el propio marco de la lógica, este texto que estamos viendo, que Abelardo trae una cita de Prisciano. El autor no nos interesa, es simplemente un pretexto para escuchar la voz de Abelardo. En esa cita de Prisciano se dice que las formas generales de las cosas que están constituidas en la mente divina están allí antes de que se apliquen a los cuerpos. Es decir, que la cita de Prisciano traería esta suerte de platonismo cristiano, según el cual hay en la mente de Dios formas generales, ideas, esencias
razones, como las querramos llamar, por las cuales son constituidas las cosas en el mundo sensible. Responde Abelardo, o comenta Abelardo esta cita de Prisciano en los siguientes términos. Aquí traté de simplificar el texto salteando algunas partes, de modo que cuando hay 3 puntos es porque salteó el texto. Dice Abelardo, leo. En este pasaje, por cierto, se habla de Dios como de un artífice que va a hacer algo y que preconcibe en el alma la forma ejemplar de la cosa que va a hacer. Y esta concepción común se atribuye acertadamente a Dios y no al hombre. Dios, a quien son manifiestas por sí todas las cosas que creó, pues antes de que existan las conoce, distingue a cada uno de los estados en sí mismo y no le es de impedimento el sentido. En cambio, los hombres, en aquellas cosas que afectan su sentido, tienen más opinión que inteligencia. Fin de la cita. La cita es bien interesante. Primero, lo primero que hay que decir es que Abelardo no suprime lo que él llama concepciones generales o concepciones comunes o formas generales en la mente divina. En otras palabras, hay algo en la mente divina es el logos, que es una especie de paradigma de la construcción de este mundo sensible. De allí estamos a un paso de un esencialismo realista. Sin embargo, aquello que hay en la mente divina son estados, fíjense que usa la palabra status, que son perfectamente distinguidos por Dios y conocidos en toda su plenitud. Y ese conocimiento pleno no es posible para el hombre. Esta posición, tomo esta frase, que es de Vigneault, un gran especialista sobre el tema de los universales en la Edad Media, y que es retomada por Alain de Libera, se denomina el platonismo, por Vigneault y retomado por Alain de Libera, el platonismo no realista de Abelardo. Es interesante, ¿por qué platonismo? Porque hay algo en la mente divina, y ese algo en la mente divina estructura el mundo. Ahora, ¿por qué no realista? Porque eso no se traduce en puntos de identidad común y de esencias en los individuos. Y en realidad, para el hombre es imposible saber si debajo de eso que se le presenta hay algo que refiere a aquello que hay en la mente divina. Entonces hay ahí una especie de escepticismo que propone Abelardo, una especie de mundo de la experiencia posible, si se me permite esa terminología. Es decir, pensar que la predicación universal tiene que ver con aquello que es accesible para el hombre. El hombre construye términos universales a partir de la realidad tal y como se le presenta y no tal y como es, porque no puede tener inteligencia plena de eso tal y como es. Dicho de otra manera, puede haber entidades en el logos, y seguramente las haya, dice Abelardo,
formas generales de las cosas, los estados conocidos en sí mismos por Dios y a partir de los cuales creó el mundo. Sin duda, eso debe ser así. Pero de ninguna manera esa realidad teológica es fundamento de nuestra predicación universal. Nuestra predicación universal no se vincula en modo alguno a esa realidad que hay en lo divino y que es completamente inaccesible para nosotros. Nuestra predicación universal se fundamenta en aquello que tenemos ante los ojos, y es decir, las cosas singulares en la facticidad en la cual se nos presenta y sobre la cual predicamos. Puesta así la cuestión, otra vez refuerza Abelardo el carácter semántico de su planteo. Hay que confirmar, dice Abelardo, que llamamos universales solamente a los vocablos considerando su carga significativa. Y el fundamento o causa ontológica de esa predicación es el estatus, es decir, las cosas tal y como se nos presentan. Al comienzo de la obra, Abelardo, para iniciar el tema, plantea las 3 preguntas de Porfirio. Esas 3 preguntas con las cuales empezamos el análisis. Y al finalizar la obra, después de toda la parte en que critica la doctrina de sus maestros y la parte en que construye su propia doctrina del estatus y del entendimiento, una vez que termina este carácter constructivo de su doctrina, intenta responder desde su propia solución al problema de los universales esas 3 preguntas. Ahora bien, las preguntas deben presentarse ahora reformuladas a partir de la doctrina que acaba de exponer. Y Abelardo las reformula de la siguiente manera y agrega una 4ª pregunta. Los universales, dice Abelardo, ahora ya sabemos qué son los géneros y las especies en cuanto predicables, como decía Aristóteles, y solamente en cuanto predicables. Preguntemos en primer lugar si esos universales, géneros y especies en cuanto predicables, ¿significan individuos subsistentes o son un conocimiento desnudo por abstracción? Fíjense el sentido de la reformulación de la primera pregunta. Ya sabiendo que los universales son solo predicables, es decir, son vocablos con una unidad de significación que son predicados de muchos considerados singularmente, ya sabemos que son esos, entonces la pregunta no es si subsisten como realidades, ya no tiene sentido. La pregunta tiene que ser si esos vocablos significan individuos subsistentes o son un conocimiento desnudo por abstracción. La respuesta de Abelardo va a ser ambas, las 2 cosas. Esta disyunción no es exclusiva, es inclusiva. Los términos universales significan individuos subsistentes, significan a Juan, Pedro y José, en tanto se le predica que son hombres, los significan, y son un conocimiento, por supuesto, son esa intelección que tenemos a partir de las cosas singulares, esa intelección que construye la imagen universal. La segunda pregunta, ¿son corpóreos en cuanto a la naturaleza de lo significado o incorpóreo al modo de significación? En la pregunta está la respuesta, ambas. Son corpóreos porque significan cosas corpóreas, Juan, Pedro, José, pero son incorpóreos
si lo consideramos como una unidad de significación. Esta dimensión semántica del término es completamente incorporal. Tercera pregunta. ¿Significan cosas sensibles? Fíjense cómo reformula él, están en las cosas. ¿Significan las cosas sensibles? ¿O hay que entenderlas como significando más allá de la sensibilidad? Ambas cosas. En la presencia de la cosa significa la cosa sensible, la designa. En ausencia de la cosa significa más allá de la sensibilidad, porque puede significar esa imagen universal, como cuando decimos el león es carnívoro o el hombre es bípedo, en ausencia de leones particulares o de hombres particulares. Y aquí viene la cuarta pregunta, que es casi como una nota de color, porque cuando hace el primer planteo de las preguntas de Porfirio, agrega Abelardo una cuarta pregunta. Esa cuarta pregunta, verán que está al inicio, que está en el número 1 del texto, se enuncia de la siguiente manera. Dice Abelardo, suprimidos los particulares, esos términos universales significan, y el ejemplo que da es el siguiente, como este nombre, rosa, significa cuando no existe ninguna de las rosas a las que este nombre les es común. La respuesta de Abelardo, ya hacia el final de la lógica ingredientibus, cuando responde las tres preguntas de Porfirio y responde esta, que es su pregunta original, es la siguiente. Dice Abelardo, no queremos que haya nombres universales una vez que, desaparecidas las cosas, ya esos nombres no sean predicables de muchos. Sin embargo, el nombre es significativo a partir del entendimiento, aunque carezca de denominación. De lo contrario, la proposición ninguna rosa existe no existiría. Fin de la cita. Es interesante lo que dice Abelardo. Si el universal es un vocablo considerado en su unidad significativa, entonces parecería que si no puede designar, porque lo propio de esta unidad significativa es ser predicado de muchos singularmente, es decir, que cuando no puede ser predicado de esos muchos, porque esos muchos no están, porque las rosas desaparecieron, entonces hay algo que pierde, que es su posibilidad de significar singulares. Sin embargo, hay que decir que al mismo tiempo hay algo que no pierde, que es precisamente su carga significativa, su dimensión semántica. Porque si no, no entenderíamos la frase no hay rosas. Si decimos no hay rosas o la rosa no existe, es porque entendemos el sentido del término rosa. Entonces, esta cuarta pregunta de Abelardo, que suele llamarse la pregunta relativa al nombre de la rosa, descubrirán aquí que hay una clave para evocar la famosa novela de Umberto Eco, llamada El nombre de la rosa, que inspirada en esta cuarta pregunta de Abelardo, tiene como corazón filosófico, es una novela hecha por un medievalista filósofo, de modo que imagínense todo lo que pueden encontrar allí, tiene como núcleo filosófico esta novela
lo que hemos llamado aquí el problema de los universales. De allí el nombre de la novela, el nombre de la rosa, refiriendo a esta cuarta pregunta de Abelardo. Bueno, hasta aquí llegamos con la exposición, las lecturas que acompañan esta exposición. Es la lectura directa de algunas páginas de la Logica Ingredientibus, más la lectura de 2 piezas de bibliografía obligatoria. Uno es el estudio preliminar de Bertelloni a este texto, La cuestión de los universales en la Edad Media, que es un texto que incluye la Isagoge de Porfirio, los comentarios de Boecio más la lógica de Abelardo. El estudio preliminar es de Bertelloni, páginas 11 a 38, y algunas pocas páginas que tratan solo de la doctrina de Abelardo, de este texto que ya les he mencionado, La cuestión de los universales, de Alain de Libera.